Bienvenidos a Entre Dentistas, el podcast donde conocemos las historias y especialidades de diferentes dentistas. Aquí nos reímos, aprendemos y descubrimos el lado más divertido de la odontología. Conducido por el doctor Juan Carlos Loza y el doctor Rafael Gaitán. Ok. Pucha, Juanca. Tenemos 3 pacientes citados para hoy y no sabemos si van a venir o no. ¿Todavía te estresas por confirmar las citas de tus pacientes? Yo ya ni me estreso por eso. ¿Ah, sí? ¿Y quién te está organizando todo mientras tú estás acá? DoctorClick, hermano. Tengo toda la clínica aquí. Desde acá veo mis citas, confirmo mis pacientes, cobro, mando recordatorios y más. Y todo eso mientras disfruto de mi capuchino. O sea, tú estás trabajando sin trabajar. Exacto. A eso yo le llamo tener una buena gestión dental. Definitivamente eso necesito en mi vida, Juanca. Hazme caso, utiliza DoctorClick. Es como tener tu asistente, contador, recepcionista y más. Todo en una sola plataforma. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Loza. Y yo soy Rafael Gaitán y este es un episodio más de Entre Dentistas. Hola mi Juanca, muy buenas tardes mi hermano. Todavía no se oscurece. De día, estamos de día mi hermano, así que es un placer. Hoy día tenemos una invitada de lujo, internacional hermano, ¿eh? Me encanta porque ahí tiene una historia bien bonita, ¿no? Que no muchos lo hacen, que vienen del extranjero a hacer su especialidad acá a Perú. Y ya se quedaron a vivir. Y se quedó por amor. Y por amor. Por amor a la carrera. Así es. Bueno, te cuento un poquito de nuestra doctora. Es una doctora mujer, ¿ya? Viene de Portugal, ya ha venido hace algunos años, hace un par de añitos vino de Portugal. Hoy día nos va a contar qué le hizo animar a venir de Portugal a una odontóloga. Allá en Portugal era especialista en rehabilitación oral. Estudió su especialidad. Estudió su especialidad en rehabilitación oral, si más no recuerdo. Y acá en Perú vino, me parece que vino a hacer como una pasantía, ahora nos va a contar. Y se quedó, se animó, dijo, no, yo me quedo acá a hacer implantología acá en Perú, en una de las universidades más conocidas, que es la Universidad de San Marcos. Así que bacán, nos va a contar un poquito su experiencia. Y hoy en día es representante y speaker de unas marcas muy conocidas, que es Neodent, del grupo Straumann. Vamos a indagar un poquito de qué nos cuenta, de su experiencia como speaker también. Y al mismo tiempo también es docente de implantología del Colegio Odontológico en Arequipa, me parece. Mi hermano, así que te has aprendido muy bien sí, el guión, ¿no? Así es. Pensé que ibas a dar un resumen. Ahora Esto es un pequeño resumen de todo lo que ha hecho. Este es un pequeño. Así es. Es un pequeño resumen porque también es miembro de una sociedad internacional que es la ITI. Nos va a explicar qué significa la ITI y vamos a conversar un poquito de toda su trayectoria. Así que vamos a dar la bienvenida a la doctora Catarina Cruz. Bienvenida, doctora. Catarina, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Catarina, bienvenida. ¿Cómo estás, Catarina? ¿Cómo te encuentras? Bien, muchas gracias por invitarme a este podcast. Sí, a la expectativa ya de que fiestas ya ahorita ya son a la vuelta de la esquina. Me parece que te vas a Portugal. Me voy a Portugal en una semana. Pero justamente una semana. En una semana te vas a Portugal. Sí. Pero te vas a Portugal para Navidad. Para Navidad. Pero Año Nuevo, Año Nuevo, la fiesta peruana, no te la pierdas por nada. Es en Perú. Ya te acostumbraste, claro. No soy mucho de fiestas, pero sí me gusta pasar el año nuevo en el lugar donde escogí vivir, que es acá. Imagino que has hecho pues también un grupo, tus relaciones amicales, un grupo ya con el que para siempre. Sí, claro, pero también ya es la segunda vez que vivo en Perú, ¿no? Pero de mi primera vuelta de vida en Perú, ya muchos amigos ya se fueron a otros países o se regresaron a otros países. Pero es bonito porque vuelves a vivir acá y crías otras ligaciones, conoces a otras personas, tengo mi grupo de amigos, entonces es bonito. Justamente hablando de eso, cuéntanos un poco, terminaste el colegio, estudiaste odontología, ¿era tu primera opción odontología? ¿O ya era? Yo siempre quise medicina. Ok. Toda mi vida de estudiante, siempre. ¿Tienes familiares médicos? No. Okay. No, sí tengo mi madrina, pero siempre quise estudiar medicina y no ingresé por 6 décimas. Pero en esa altura, los primeros años de medicina y odontología era igual. Entonces dije, bueno, no quiero no quiero esperar un año para volver a estudiar. Entonces ingreso a odontología y al final de un año podía pedir traslado a medicina.
pero me gustó tanto odontología que me quedé. Pero siempre quise la carrera o especialidad de cirugía de implantología. Eso sí lo tenía siempre muy... Durante durante Sí, estudiaba la odontología. sí, O sea, eso sí fue clarísimo. Pero sin clarísimo. embargo, primero te especializaste en rehabilitación. Sí, porque pienso lo que pienso hoy, que no puedes colocar buenos implantes si no sabes rehabilitar correctamente. Entonces dije primero buenas rehabilitaciones y después, más adelante, tenía un profesor de anatomía que decía, solo cuando saques bastantes dientes, ahí sí sabes empezar y entrar en el mundo de la implantología. Ahora, acá hay una pregunta que se me viene a la mente con lo que has dicho, ¿no? Normalmente uno como estrategia, he visto que muchas veces podría decir, oye, estudio implantología, no sé, pero tengo ciertas limitaciones o te da ciertas limitaciones para la parte de rehabilitación sobre implantes, Ujú. ¿no? Que es lo que normalmente hacen cursos. Pero tú has hecho al revés, es como que estudiaste primero rehabilitación. ¿Eso fue parte de tu estrategia porque sabías implantología y sabías de repente qué limitaciones ibas a encontrar estudiando implantología o simplemente se dio de esa manera? Una buena pregunta. Uno, porque creo que se dio, y también dos, porque siempre tuve amigos técnicos de prótesis dental. Entonces, ese caminar con ellos y trabajaba con ellos en mi día a día hace con que tú entiendas la importancia que es o lo importante que es rehabilitar correctamente. Entonces siempre dije, a la par de tener ese profesor en mi mente, que es mi amiga actualmente, que esto sé, es un portugués que lo estimo mucho, lo traje a Perú incluso. ¿Ahora eh, trabajas acá? no, pero lo Ah, traje de viaje a Perú para ah, hacer un ya, curso. ok. Entonces, para mí es súper importante porque dije, no, yo tengo que rehabilitar correctamente y tengo que entender conceptos de oclusión, de prótesis removible, prótesis fija. Y ahí sí, más tarde, ya cuando tenga también expertise de cirugía oral, entonces ahí sí yo ya me siento preparada o con un poco de mano, digamos así, para poder hacer implantología. Y no me arrepiento, creo que lo haría igual así. Es es como esperar, o sea, tú ya tenías un plan en marcha, pero tú ya tenías una meta, pero no te fuiste directamente a la meta, es decir, no diste ese salto directamente a la meta, no quisiste ir poco a poco y darte tus tiempos, tu tiempo de aprendizaje poco a poco, e ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo, ir estudiando y justo cuando ya sabes que tienes todo, te vas para Sí. implantología. Difícil, yo creo que más difícil que estudiar es esperar, ¿no? Porque si siempre quisiste implantología, esperar todo este tiempo, todos estos años a decir, ya va a llegar lo que yo quiero, ya va a llegar, vamos, tenemos que estudiar esto porque ya va a llegar el punto donde voy a estudiar lo que yo quiero. Yo creo que tú cuando empiezas a trabajar, y eso ya nos pasó, ¿no? Todos, en algún momento todos fuimos odontólogos generales, ¿no? Empezamos ahí, pero tú tienes que entender qué te gusta realmente, ¿no? ¿Cuál es tu pasión? O sea, ¿qué te gusta realmente trabajar? ¿Te gusta endodoncia? ¿Te gusta odontopediatría? O sea, ¿qué te gusta realmente, no? Y yo con el tiempo entendí que endodoncia, no, muchísimas gracias. Claro. Odontopediatría, ni Ya, ya, hablar. ya tenías lo que no, Ortodoncia, ni hablar. Entonces, o sea, no hable mal hay de nosotros. especialidad que yo respeto muchísimo, pero que no me identifico porque no, o sea, no me llena el alma hacer ese trabajo, pero Ujú, implantología yo vibro muchísimo, cirugía me encanta, rehabilitación me encanta, entonces siempre va a ser mi campo de trabajo. Entonces, yo creo que tienes que saber esperar para lo bueno que tú quieres ser. ujú. Y eso es un proceso, no se va a dar en 5 minutos. Y no eres buena implantóloga al final de un diplomado, eres buena implantóloga y vas a seguir tratando de ser buena implantóloga. Yo ya lo soy hace 14 años y sé que tengo muchísimo camino por recorrer, Ujú. pero creo que ese proceso también es bonito de saber apreciarlo, ¿no? Saber valorar lo que tú vas logrando con el tiempo, qué expertise va ganando, qué técnicas vas aprendiendo, qué cursos vas haciendo más para ser mejor. Y ahora viene otra pregunta también que yo lo tengo en mente y que te lo quería preguntar desde el principio, pero queríamos que te conozcan un poco. Estudiaste en Portugal, estudiaste tu primera especialización, que es rehabilitación. Es Ujú. decir, terminaste tu carrera en Portugal Y a los 6 y meses, y a los seis 6 meses. meses después, empecé la especialidad en rehabilitación. ¿Por qué decidiste estudiar tu implantología justo lo que más querías acá en Perú? Bueno, uno, porque en esa altura, esto fue en 2013, había un convenio entre una clínica en Oporto, yo soy de Lisboa, de la capital, y una clínica en Lima, del doctor Sixto Graus Pomarino. Él organizaba residencias clínicas Bien que tú, conocido el doctor, claro. El doctor claro, él Sixto. fue coordinador de la especialidad de periodoncia y implantología por muchísimos años en la San Marcos. Ujú. Y organizaba esas pasantías precisamente porque nosotros en Europa, por cuestiones éticas, no manejamos el número de cirugías que se hacen en Sudamérica.
bueno, antes en Centro Sudamérica, porque Cuba antiguamente nosotros íbamos mucho a Cuba para hacer residencias clínicas, pero por todo el contexto social, económico que nosotros conocemos y político, esa opción dejó de existir. Entonces, te direccionas a hacerlo en Brasil y te direccionas a hacerlo en Perú. En esa altura justo trabajaba con un colega que era un experto en cirugía y me dijo, Cata, tú tienes que ir a Perú porque te va a encantar. Acabo de venir y fue espectacular. Él era peruano. Portugués. Y me dijo, es espectacular, mira la cantidad de cirugías que hice. Había mucha casuística. La casuística que tú podías hacer en 15 días, 3 semanas, era espectacular. Entonces dije, está perfecto, me voy un mes. Ahora, acá se me ocurre también una pregunta. ¿Crees entonces, a comparación de Portugal, que acá hay un poco más de descuido en comparación, porque hay tanta casuística acá en Perú, y que en Portugal no hay esa misma casuística, o hay otro factor de repente porque no hay esa casuística, que de repente muchos pacientes no se atienden, de repente con estudiantes en especialización, en preparación, se podría decir? Bueno, uno, porque la población en Portugal es lo misma que toda la población en Lima. Esa es la primera. Entonces, lógicamente que la diferencia poblacional te va a permitir tener muchísimo más casuística acá. Es el punto número uno. Punto número dos, tú puedes hacer cirugías y tener pacientes a nivel universitario o algunos centros de formación, pero estoy hablando en ese alto en 2013, tú hacías especialidades a nivel universitario, y así como lo haces acá, lógicamente, ¿no? Pero digamos que la casuística que tienes siempre va a ser mucho mayor acá. Y tres, porque los pacientes latinos tienen una mayor predisposición para dejarse atender por alumnos. ¿Ok? A lo mejor quizás usted que vive acá no tiene tanta esa O percepción. sea, dirías que de repente el europeo es un poquito más Desconfiado, reservado, desconfiado. reservado, te hace más preguntas. Igual va, obviamente, porque tú estudias en el pregrado y lógicamente el paciente va a la clínica universitaria, ¿no es cierto? Pero no con el mismo volumen que va acá en Perú. ¿Ok? Ujú. Principalmente cuando hice la especialidad de San Marcos había muchísimos pacientes. Y cuando enseñaba en posgrado en Garcilaso también había muchos pacientes. Entonces, yo creo que esa diferencia lo que también hace con que muchos doctores de Europa vengan acá a hacer su cirugía. Si yo, o sea, ese mes que estuve acá, tuve 64 cirugías. Estaba sola, vine sola y me quedé con el doctor Sixto Graus, el doctor Javier Tello, Cuando hiciste la pasantía. cuando hice la pasantía. ¿Cuánto tiempo fue la pasantía acá? Un mes. Ah, solo un mes. Y en un mes te enamoraste y dijiste, bueno, sí, ya está decidido. Claro, te quedaste para allá toda la Me especialidad. quedé un mes y en eso el doctor Sixto me dijo, Cata, ¿por qué no vayas no quieres venir a la San Marcos para conocer y ver cómo es? Y yo, ok, profesor, y fui y me pareció, dije, pero acá se hace muchísima cirugía, se imagina todo el mundo operando. Eso fue la primera vez que llegaste Esa a fue Perú, la ¿no? primera vez en 2013. Y también me llevó a Garcilaso, porque en esa altura él también coordenaba la especialidad de periodoncia e implantología en Garcilaso, que ahora ya no existe, ¿no? Por todo ese tema. Claro. Ujú. Pero pude ver lo que era la diferencia entre una universidad particular y una pública, ¿no? Y dije, no, la San Marcos en esa altura era la San Marcos, ¿no? Ajá. Y dije, doctor, ¿cómo se hace para ingresar? Me dijo, pero Catarina, tú eres una gringa, ¿en qué momento te ocurre? O sea, solamente estás emocionada porque estás haciendo mucha cirugía, ¿no? Y yo, no, doctor, de verdad, ¿cómo se hace para ingresar? Y me dice, bueno, en primer lugar tendría que crearse una vacante para extranjero porque no hay. Y yo, doctor, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Catarina, ¿estás completamente seguro? Porque realmente yo creo que esto se te va a pasar. No, doctor, de verdad, yo quiero hacer la especialidad acá. No sé si la oportunidad era para ti o para la San Marcos entonces. Claro. Sí, De pero- expandir su visión. Obviamente no teniendo No pues tenía. extranjeros, es ilógico, ¿no? En estos En tiempos, esos pues, tiempos, claro. claro, tienes que tener Y yo alumnos creo que en esa extranjeros. altura hacía todo el sentido, ¿no? Porque la San Marcos es la San Marcos, ¿no? Por institución, por Claro. facultad, ¿no? Es la década de Y es, América, y es ¿no? reconocida Es pues súper reconocida. mundialmente la Es San la única Marcos. universidad en Sudamérica que es reconocida internacionalmente, Sí. efectivamente, ¿no? Ujú. Y bueno, el doctor me dijo, bueno, tendría que crearse una vacante y tener que postular como extranjera. Hay una sola vacante. Ok, doctor. Entonces me regresé a Portugal 8 meses. Estudié vuestra bibliografía, que para mí era un mundo, imagínate, Claro, era sílabus, completamente sílabus. distinta a lo que yo había estudiado en 5 años de universidad. Y tuve que estudiar Ah, era muy Claro, distinto. es que encima el es que idioma. los programas son diferentes, la farmacología es diferente, o sea, lo que se enseña acá, claro que hay puntos, lógicamente, Es Ah, el mismo. claro. Al es final, el mismo, el final ¿no? es el mismo, Es pero el el cómo mismo, llegar ahí. pero cómo llegar es otra cosa, y el idioma. Y el idioma, Tuve que meterme claro. en un instituto de español 3 meses, o sea, iba entre clínicas para poder ir a las clases. Y bueno, y estudié esos 8 meses y decidí alquilar un departamento por esa altura por Facebook, me acuerdo perfectamente. Y bueno, terminé mis pacientes en Portugal, trabajaba en 6 clínicas en esa altura. O sea, literalmente apostaste por Perú, lo dejaste Aposté por todo Perú. allá. Sí, dejé todo. Porque
me imagino allá Portugal, un país distinto, todos los procesos son distintos. De alguna manera ya estaba tu familia, estabas en tu zona de confort, me imagino. Claro, Y llegaste acá, donde es empezar de es cero. empezar de cero. Es empezar de cero y los primeros tiempos son... Al inicio te quedas fascinado porque todo es una novedad, ¿no? Pero después viene la dura realidad de acostumbrarte, Claro. ¿no? De entender las diferencias culturales porque existen, no hay que poner... ¿Hubieron momentos de frustración? Sí, claro, por supuesto. De no sentir que no los entendía o que Mm. ustedes no me entendió a mí, hasta que más tarde aprendes que si emigras y para un país tan diferente, no es el Perú que se va a acostumbrar a mí, o sea, soy yo que me tengo que Tienes que acostumbrar. acostumbrarte a ellos, claro. O sea, Qué buena. y en general, pues, eres una demostración de que los seres humanos somos súper adaptativos, nos adaptamos a todo tipo de situación, a todo tipo de cultura. Sí, es No, verdad. o sea, de frustrarte y decir, no, esto no es para mí, en realidad es porque de repente no lo quieres suficiente, ¿no crees? Sí, pero tienes que querer mucho y tienes que ser Esforzarte, ajá. y forzarte mucho, porque por ejemplo el idioma para mí era fatal. Yo los entendía, mis días de clases teóricas, que eran los viernes, para mí eran agotadores. Yo tenía de grabar clases y tenía que grabar las clases. Llegaba un momento del día que tu capacidad de traducir, ahora lo hago de forma automatizada, ¿no? Pero en esa altura no, porque tu capacidad de entender, hablar, verbalizar todo no es lo mismo. Entonces te agotas mucho más. ¿Qué crees que para ti fue lo más chocante en comparación a tu país encontrarte acá? De repente culturalmente, de repente procesos, no sé, procesos de desinfección, procesos de la clínica en general, o algo cultural de la misma idiosincrasia que tenemos que te costó a ti decir, pero ¿por qué acá hacen esto? O los materiales que utilizan. Los materiales, por ejemplo, cuando llegué a la San Marcos, los materiales me desesperaban. Sí, ¿pero qué Claro, momento todavía ustedes utilizan silicona de condensación? En momento ninguno de nosotros, o sea, Ya no usaban eso. nunca utilicé silicona de condensación en Portugal, nunca, siempre no te utilicé silicona de creo. adición. Y, Hasta, y hasta ahora, acá hasta ahora hasta utilizamos, ahora sé que sí, sí, porque tengo sí, alumnos que claro. utilizan, ¿no? Incluso cuando dicto en el diplomado, justamente tengo que Sí, hablar sí. de eso, ¿no? La O sea, burocracia. sería mentirte que hoy sí, en todos los consultorios usan silicona No, por no, adición. no, 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 no. hay muchos consultorios que quisieran, pero de repente hay un presupuesto también que tiene uno que cubrir, Y ¿no? que, Y claro. Entonces, eso es la primera, la burocracia, los papeles. Todo en Perú son papeles. Es desesperante la cantidad de papeles que ustedes necesitan para, La parte para administrativa, sí. tú te la parte refieres. administrativa, para nosotros europeos es un desespero, ¿no? Y En Portugal está el toque, la parte es administrativa más es... rápido. O sea, lógicamente que tienes parte burocrática porque en todos los países siempre va a existir, ¿no? Pero creo que acá es mucho más, ¿no? Yo creo que eso principalmente. Eso Ujú. fue para mí lo que más, el desorden. O sea, ustedes pueden trabajar bajo un desorden, pero Ah, sí, sí, sí. que es, que, o sea, a mí, que soy muy cuadriculada, a mí se me vuelve un poco difícil. Pero tiene una capacidad, y cuando voy a enseñar en pregrado, a mí me enseñaron mucho los alumnos de pregrado porque pueden decolar, hacer un colgajo con una espátula de resina. Y me decían, doctor, no tengo Legra. No tengo la P24, no tengo la Pritchard. Y yo, pues, pero ¿cómo vamos a operar? Doctora, tengo espátulas de resina y tengo Bueno, espátulas pues, de cementación y decolamos. Es lo que hay. ¿Entiendes lo que hay? Y entonces Perú te enseña que todo lo pueden hacer. Puedes no tener las herramientas X y espectaculares, no importa, pero de algo van a poder lograr hacer lo mismo, ¿ok? Porque tiene una capacidad de adaptación enorme. Eso es lo que me enseña Perú es eso. Y dirías también que el peruano, me parece, al menos el peruano odontólogo, es muy avesado. O sea, no le tiene miedo, le gusta hacer. Le gusta, es Sí, como que es bien competitivo, al menos los odontólogos que he sí, visto, son muy competitivos a la hora de lanzarse a nuevos tratamientos, extracciones, en su área, ¿no? Porque ahora ya está sí, mucho más enfocado en cada área cada uno, pero se desarrollan muy bien en su área. Ahora sí. hablando de la parte de implantología, yo creo que acá hay muy buenos implantólogos, muy buenos periodoncistas, y son bien, bien avesados. Por veces demasiado, ¿no? A veces demasiado. Atención, A por veces veces es bueno demasiado. también saber hasta dónde llegar Sí, por seguridad al paciente. sí, yo sé, o sea, yo creo que el europeo es un poco más, se controla un poco más o sabe, o mejor, conoce mejor sus límites. Yo sé perfectamente, yo como Catarina portuguesa, sé perfectamente cuál es mi límite de conocimiento o de práctica clínica o de experiencia para poder ayudar a ese paciente. Y si yo no lo sé, yo lo voy a derivar a un colega que sabe mucho más que yo. Y no tengo ningún problema con eso. Sin embargo, yo veo que por veces acá, no todo el mundo, porque conozco doctores espectaculares y que hacen lo mismo que yo creo que no tiene tanto que ver con el hecho que eres peruano, pero sí con la forma de ser de cada uno, que yo siento que muchos se quieren
ir más de lo que realmente pueden, ¿entiendes? Y creo que por eso también muchos hacen diplomado y ya creen que todos pueden poner implantes, Claro. ¿entiendes? Hacen un diplomado y ya saben todos hacer cirugía guiada, ya todos saben ser prótesis sobre implantes, y eso no es así. Tú terminas un diplomado, por ejemplo, por el Colegio Odontológico, y recibes las bases fundamentales y los conceptos base y casos sencillos o los casos ideales para poder hacer cirugías de implantes. Pero tienes que capacitarte y estudiar mucho más para poder hacer casos mucho más complejos. ¿Y no crees que también hay un poco responsabilidad de las instituciones? Porque a veces te dan ciertas armas y uno cree con esas pequeñas armas que tiene que ya se cree el dueño del mundo y quiere hacer todo, pero a veces las instituciones también como que, oye, tú puedes hacer esto, pero hasta acá. Es más que todo para conocimiento, Ujú. pero tienes que saber justamente lo que dices, ¿no? Porque es peligroso lanzarte a tratamientos a un paciente, obviamente, que vas a poner en riesgo Obvio. ciertos procedimientos. Yo creo que la institución lo que tiene que hacer, y yo enseño, o creo que es importante que tú inspires. Tú tienes que enseñar, tienes que demostrarte el proceso, pero tú tienes que dejar ese mensaje en que tú también vas a poder. Tú no puedes dar una charla, no puedes dar una conferencia, no puedes dar un curso y desanimar al colega, porque él es tu colega, ¿entiendes? Con más o menos experiencia, pero es tu colega que está ahí. A mí no me gustaría, cuando hago un curso, me gusta que me inspiren. Detesto un profesor que me está enseñando y que me está aplastando para enseñar que es el mejor de la sala. ¿Tú vas a seguir un curso con ese doctor? Claro, ¿no? En la vida. Tiene que ¿Entiendes? motivarte. Un doctor que te está aplastando porque quiere demostrar con su ego que es mejor que todo el mundo, yo me retiro de la sala porque simplemente no estoy para perder mi tiempo. Porque él no está para enseñarte, está solamente para enseñar los casos maravillosos que tiene. Entonces yo creo que muchas de las instituciones, el objetivo también es que tú termines y digas, ok, yo quiero un día poder hacer esto. O que te sirve de inspiración, o por lo menos que te diga, ok, tengo que capacitarme más y tengo que estudiar más. Claro, porque al final el conocimiento es importante, ¿no? O sea, la idea Claro. creo que ahora en todo lo que es la parte de salud, en todo lo que es la parte de tecnología, está cambiando constantemente Sí, y lo muchísimo. que el año pasado fue una verdad, Ahora ya hoy no día es, ya no es y es está verdad. cambiando, hay nuevas teorías, nuevas filosofías y uno tiene que estar constantemente actualizado porque si te quedas en, no, no, a mí me resulta de esta manera y yo lo voy a hacer siempre de esta manera, Te no quedaste ahí. avanzas, ¿no? No Sí, avanzas y el totalmente objetivo cierto. es darle lo mejor a nuestros pacientes. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Y en el mundo digital más todavía, ¿no? O sea, el mundo digital, yo lo manejo hace casi 6 7 años, ha cambiado tanto y siento que en el mismo año, ustedes creo que pienso lo mismo, ¿no? Cambia tantas cosas en el mundo digital en un solo año que tú si no aprendes o no te esfuerzas para, ahí está, para Para actualizarte, ¿no? actualizarte, te quedas ahí. O sea, ya pasó el tren y ya no puedes agarrar esa herramienta para poder ser mejor. Ujú. Entonces, si te quedas en la silicona de condensación, olvídate, ¿no? O sea, ahí te quedaste, va a ser muy difícil, porque también creo que lo que hacemos hoy actualmente también es una curva de aprendizaje. Yo cuando empecé, cuando en el mundo digital, pucha, renegaba de la mañana a la noche, porque es un cambio muy fuerte de un mundo analógico y de repente lidiar con escáner y con flujo analógico, y con los programas de diseño y con el laboratorio y el entendimiento con el laboratorio si hace rehabilitación. Ujú. Entonces, ese proceso te hace también desafiarte, ¿no? Y también hay una resistencia, porque cuando aprendemos una cosa nueva, ¿qué hacemos? Nos resistimos, porque estamos acostumbrados, como tú decías al inicio muy bien, esa zona de confort, ¿no? Es mucho más cómodo estar, Hacerlo de hacerlo siempre. de siempre, lo que tú ya conoces, pero cuando de repente surge a lo nuevo, si tú no te desafías a hacer algo diferente y, no te, y pasas esa barrera de resistencia, y eso creo que me enseñó mucho Perú al vivir acá sola, es que me da casi un instinto de, ok, tengo que saber esto también. Y Perú me trae mucho eso, ¿no? Qué bien, qué bueno, qué Sí. bonito, qué bonito. Por cuando, a ver, tú te viniste a Perú, empezaste a estudiar tu especialidad. Me imagino que nunca se te pasó en la mente hacer esta de venir a trabajar, pero venir a estudiar y regresar a Portugal a trabajar, porque es tiempo completo acá, la especialidad es Este un tiempo completo. es un tiempo completo. ¿Tienes alguna opinión de estas universidades, sobre todo en Brasil, que vienes por una semana y te vas 5, estudias una semana y te vas 5? ¿Crees que es el mismo nivel de enseñanza a una facultad que enseña tiempo completo, de lunes a sábado o de lunes a domingo incluso?
Y yo creo que si estás hablando de especialidad, yo creo que es importante que sea a tiempo completo, pero también depende mucho de la universidad Ok. de que estamos hablando. Yo creo que Ajá. hay excelentes universidades a nivel de Brasil, si estás hablando, Sí. que son excelentes, ¿no? Ujú. Y la PEU, San Leopoldo Mandic, tienes universidades que son reconocidas en Europa también, pero también tienes otras, desafortunadamente, que para mí no tienen el nivel académico que te puede decir que tú eres especialista como yo soy especialista, ¿no? Yo creo que cuando nosotros aprendemos y tenemos ese tiempo completo, es una exigencia de lunes a viernes, ¿no? Te exige mucho, ¿no? Yo me Ujú. acuerdo que no Y dormí. sábado y domingo y tienes, Sábado y tienes, domingo, tienes que seguir haciendo tu trabajo, tus trabajos, ¿no? Los artículos los científicos, artículos, las todo. presentaciones de casos clínicos, Claro. fuera los trabajos, las disciplinas, ¿no? Exacto, es lo mismo que nosotros pasamos, ¿no? No, Pasamos por eso porque es un estrés. es un estrés, ¿no? Y yo me acuerdo que los primeros 6 meses para mí fueron, bueno, Mm, súper desafiantes, muy aparte también por el idioma, ¿no? A mí me costaba no, mucho muchísimo más. todo eso, Mucho ¿no? más. Pero siento que hay ciertas universidades que están creando muchos facilitismos, Ujú. ¿ok? Y que quizás no tengan el rigor académico que deberían tener y que hacen con que el doctor sea especialista, pero Ujú. El otro día escuché que la educación de por sí, en vez de buscar alumnos, busca clientes hoy en día. Ujú. No es como que un poco Buenísimo. cierto también, ¿no? sí. Porque es como que, oye, el objetivo de las universidades debería ser desarrollo del aprendizaje, sacar alumnos muy buenos y no necesariamente tener mayor absorción de clientes y de repente a esos clientes no les vas a dar todas las herramientas necesarias para que se desenvuelvan en un mundo que necesita buenos doctores, necesita buenos clínicos, ¿no? Buenos Para que seres se humanos, desarrollen. buenos seres Buenos humanos, Buenos seres seres humanos. humanos también, Yo creo claro. que por ahí parte todo, ¿no? ya no Que sea, seas un buen ser humano, ¿no? que no sé, yo pienso, ¿no? Yo prefiero tener en mi currículo, en mi hoja de vida, como dice acá, ¿no? Que yo estudié en instituciones que son académicamente reconocidas, pero no solamente reconocidas para los otros, reconocidas para mí. Ujú. O sea, ¿qué mérito vas a tener por estudiar en una institución que tú sabes, porque tú estás estudiando y a todos ya nos pasó a hacer cursos que creaste una expectativa muy grande y después no fue tan bueno? Ujú. Pero para mí, yo me siento súper orgullosa de haber hecho la especial en San Marcos. Y si retrocede en el tiempo, la volveré a hacer, Ujú. porque siento que me aportó mucho y que me enseñó muchísimo y que yo no sería la implantóloga que soy yo si no hubiera sido samarquina. Y lo soy con muchísimo orgullo, ¿me Ujú. entiendes? Oye, Catalina, ¿y tu familia? ¿Qué te decía cuando dijiste me voy a Perú? A mi madre pensaba que estaba loca, le ha dado casi un infarto. Perú, hijita, ven de Brasil. ¿Pero por qué Perú? Te habrá dicho, ¿qué hay allá? Bueno, mi padre sí entendió mejor. Sí. Lo que pasa es que mi familia, felizmente, gracias a Dios, mi padre siempre me dijo que tú puedes hacer lo que tú quieras si tienes asas para volar, alas para volar, Eso, qué ¿no? bueno. Y yo siempre, a mí siempre me gustó estudiar. Tenía 15 años y me fui a Inglaterra a estudiar inglés, entonces siempre tuve ese su madre. mindset de estudiar y fui sola, entonces, Qué mejor, ¿no? Qué mejor razón claro, también la para mejor, hacerlo. yo creo que la mejor, no sé, la mejor herencia que tu familia, mis padres me pueden dar a mí es conocimiento. Y eso es un principio de educación que tuve toda mi vida y la escuché toda mi vida, mis abuelos, mis padres. Entonces, había recibido eso, a mi padre no le sorprendió de decir, padre, ¿sabes qué? Me voy a Perú a estudiar. Mi hijo ya sabía, Ya sabía que ibas a salir, que ibas a ya largar. sabía. Cuando yo regresé de la residencia, le conté, aterricé en Lisboa, al aeropuerto, y dije, necesito contarles una cosa, porque son muy directa. Y mi madre, ¿estás loca? Ajá. ¿Estás loca? ¿Qué pasó? Mi padre ya sabía, porque tú siempre quisiste estudiar afuera, siempre tuve esa meta en mi vida, entonces no es de ahora, no fue ningún impulso, no fue ningún acto inconsciente, fue muy consciente. Claro que dejar todo y invertir todo y poner toda la apuesta por Perú, claro que se tiene que tener una dosis de locura, porque no todo el mundo hace lo que yo he hecho, yo lo sé, pero también si no tienes un poquito de dosis de locura o no eres muy consciente de todo lo que vas a tener que vivir para llegar a Perú, no lo harías. Ujú. Entonces, Claro, claro. sí, Pero pienso que también tienes que hacer un clic con el país que vas, ¿no? por supuesto. Tiene Sí, que sí, sí. gustarte al fin y al cuenta porque, o sea, nosotros, no hay problema porque nosotros te hemos vivido toda la vida, pero tú vienes de un país de otras costumbres, otras culturas, entonces tienes que hacer ese clic con los peruanos, con su gente, para que pueda gustarte, no, incluso no solo hacer la especialidad de 3 años, 2 años, 2 años, 2 años, 2 años. 2 años, sino incluso ya te quedaste ya en Perú. Bueno, yo regresé, o sea, uno, porque para mí Perú es mi hogar. Ujú. O sea, yo desde el día uno que llegué a Perú en 2013 sentí como si este país fuera el mío. Y sé que todo el mundo dice, pero Catarina, ¿por qué no te...? Nadie quiere hacer eso, ¿no? Ajá. ¿Por qué no te vas, no quedaste a Europa? Porque yo siento que alguien tiene que hacer diferente. Claro. Y no es por terquedad, es porque simplemente
Y yo siento el Perú, que es mi país, es mi hogar, y yo amo vivir acá, con todos sus desafíos, que me desafié la paciencia 400 veces, pero al final Si, es mi si hogar. tuvieras que cambiar algo de Perú, ¿qué cambiarías? El desorden. El desorden. Sí. El desorden de todas maneras. Otra cosa es que yo siento. ¿El desorden en general de todo? Sobre todo el tráfico. sobre todo el Tráfico. tráfico, por El ejemplo, tráfico es ¿no? horrible. No, porque Sí. si hablamos de desorden, claro, se podría entender de muchas Sí, ese maneras, es un ¿no? poco desesperante, ¿no? O sea, como estructura política de por sí somos muy desordenados también. También, pero los argentinos también son Sí. recontra desordenados políticamente y no es por eso, ¿no? Ujú. Pero creo que tienes que querer mucho al país, y yo creo que tiene razón, tienes que querer mucho al país para poder decir, este es mi hogar y acá quiero vivir, ¿entiendes? Pero es más, y es la segunda vez que vivo acá, porque yo viví acá de 2014 a 2018, regresé a Portugal 5 años y yo trabajaba en Portugal, regresé por parte profesional y mis asistentes, una asistente muy querida que se llama Romy, que la quiero mucho, mucho, me decía, doctor, por favor, regreses a Perú, ya no aguanto más, usted solo habla de Perú todo el tiempo, o sea, regrésese. Doctora, por favor, usted es más feliz cuando recibe pacientes peruanos, regrésese, de verdad. ¿Y si Qué teníamos buena. pacientes peruanos? Sí, en el norte, Qué cuando yo buena. trabajé en Oporto, Braga, Barcelos, tenía muchos pacientes peruanos, colombianos y venezolanos, también portugueses, que vivieron en Venezuela muchísimos años también. Y para mí era maravilloso porque hablaba español y mi asistente me decía, Romy me decía, doctora, por favor, suficiente. Claro. Y eso me hizo tomar la decisión y en febrero de 2024 regresé definitivamente y ya estoy casi cumpliendo 2 años acá, ya para ¿Ya has echarme podido raíces. enamorarte acá en Perú o todavía? No. Todavía. Chévere. ¿Y Ah, piensas quedarte ya en Perú ya? Sí, Forever. bacán. forever. Qué bacán. Qué bacán, cabrón. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno, Catarina. Entonces, muchísimas gracias de verdad por este espacio, por tu tiempo. Sé que también, aparte de todo lo que haces actualmente, eres speaker de una marca muy conocida en todo lo que es la parte de implantología, que es Neodent, del grupo Straumann. Cuéntanos un poquito cómo llegaste a este grupo. Bueno, yo ya trabajaba con la marca de implantes Neodent de Portugal y siempre me gustó mucho y justamente en enero de 2024 vine para dictar un curso con mi querido amigo Andrés Chale, que me imagino que usted lo conoce. Ajá. Y necesitamos el auspicio de Neodent y bueno, justamente por allá haber trabajado y conocer muy bien la marca y el Tienes tus grupo en contactos. Portugal, me comuniqué con Neodent y bueno, y a partir de ese curso que organizamos y que nos fue muy bien, Gianluca de Bari, que es una excelente persona Ujú. y un súper profesional, me invitó para ser speaker de Neodent Mm. y está siendo un camino muy, muy positivo porque me han dado el privilegio de poder enseñar, de poder compartir conocimiento, de confiar en mi trabajo y realmente les agradezco muchísimo. Hoy por hoy solo utilizas Neodent. ¿Cómo? ¿Solo utilizas Neodent? Neodent y Straumann, Neodent y Straumann. sí. Aunque BLX, Straumann es mi nuevo implante preferido, pero, Ah, ya. pero son la misma familia, así Soy que, la misma familia. así que no me siento muy mal. ¿Estás en un grupo? ¿Cómo se llama el grupo? Hay una sociedad del ITI, ¿Qué es eso, Catarina. ITI se llama International Team of Implantology, Ya. digamos, un grupo, vamos a ponerlo así, que existe a nivel mundial. Entonces tú por país tienes un club, un study club. Por ejemplo, yo ya participaba en Portugal, entonces yo iba al study club en Lisboa, ¿no? Pero tú, por ejemplo, puedes estar en Madrid y era un study club de Madrid. ¿Y qué se hace? Es un compartir, siempre hay un doctor o una doctora que presenta sus casos clínicos, presenta un tema específico a nivel de implantología, rehabilitación sobre implantes, manejo de tejidos preimplantarios también, y tú puedes, es una forma de alimentar tu conocimiento, pero compartido entre colegas, ¿no? Ujú. Acá tienes Claro, y hacen discusión, discusión de excelente, casos está bueno. clínicos, como un foro, tienes una plataforma en la cual tienes una membresía anual, pero puedes acceder a clases, artículos, puedes discutir casos clínicos, puedes ingresar tu caso clínico y pedir ayuda, que me parece súper interesante porque buenísimo. lo he hecho. Qué bueno. O sea, tú compartes las fotos de tu caso clínico y pides una especie de, entre comillas, asesoría, vamos a ponerlo así. Y acá en Perú tienes diferentes study clubs, creo que tienes en Lima como 7, 8, no estoy segura, hay de Mil Correa, en el cual yo soy parte, pero también tienes Arequipa, creo que ya tienes también en Piura, no estoy completamente segura, pero sí en Arequipa sé que hay. ¿Son Igual presenciales? podrías Son entrar presenciales a o cualquiera, virtuales también me imagino que hay. virtuales hay también. Y podrías entrar a cualquier study club Tú perteneces a uno, Ajá. ¿ok? Si tú sales de uno,
no creo que tener que Y trasladar. hay un ¿ok? traslado de Sí, información que tipo un tiene. private club, ¿no? Vamos a Ujú. ponerlo de esa Claro. manera, ¿no? Pero si cambias de país o estás en otro país, incluso siempre hay una vez a cada 2 años un congreso internacional de ITI. Este año fue en Río y habrá ahora el próximo año, creo que va a ser en Milano, que me parece que va a estar muy interesante, me parece que es Chévere, qué Milano. bueno. Son como pequeños congresos, ¿no? Pequeños congresos, pero hay muchos también consensos de ITI, o sea, muchos estándares bibliográficos o de evidencia científica, vamos a poner así también, que te sigues por esos consensos de ITI. Es muy interesante y creo que te aporta muchísimo conocimiento. Y si alguien quiere entrar a uno de estos estudios, estos grupos, ¿cómo tendría que hacer? ¿Solo se escribe nada O más? sea, ingresas ¿O a la tiene que hacer por plataforma. recomendaciones? No, o sea, ingresas a a la plataforma de ITI, en este caso ingresas a la plataforma de ITI Perú. Por ejemplo, yo pertenecía a Portugal y colocaba ITI Portugal, ¿no? Ah, ya, ok. Acá ingresas a ITI Perú y simplemente haces tu membresía, activas tu membresía, que es válida por 1 año, accedes a lo que tú quieres y al final de 1 año la renuevas y así. ¿Cuánto está la membresía más o menos para que sepa? $400 Por año, por anual. año, Anuales. anual. Está muy bien, ¿no? Y Anual. ahí mensualmente hay mucho Hay movimiento, hay mucho bastante. movimiento, siempre en la página tienes siempre muchísimas clases, tienes muchas clases de diferentes doctores de todo el mundo. Eso es lo más interesante. Puedes buscar por temas, puedes buscar por doctores, puedes buscar artículos, puedes Artículos. buscar, no sé, un case report, por ejemplo, que son más sencillos a lo que es tus tips clínicos también. Es súper interesante. Excelente, Catarina. Sí, buenísimo. Lo máximo, está muy bueno, ¿ah? Sí. Una última recomendación que quisieras dar a ese odontólogo que te está viendo, que posiblemente dice, no sé si estudiar implantología, cuál es la diferencia, depende si estudio implantología o si estudio periodoncia o perioimplantes, no sé si hay todavía el O perioimplantes. siempre tengo que estudiar rehabilitación antes de estudiar No. implantes. Bueno, creo que mi primera recomendación es estudiar, pero estudiar lo que te gusta, estudiar lo que te apasiona, estudiar lo que te mueve el corazón, lo que te da ese frío en la barriga antes de empezar a hacer algún tratamiento y dices, esto es lo que yo quiero hacer. Y no tanto por el reconocimiento que vas a tener, porque el proceso es de cada uno. Yo esperé porque yo quise esperar, pero no tienes que hacer lo mismo que yo, porque al Ujú. final todos somos diferentes. Ujú. Pero sí tienes que tener la humildad de entender que cualquier paso de tu carrera, por no importa la especialidad, siempre va a requerir mucha humildad. Y caminar paso a paso con personas y con profesionales que te enseñen y que sepan más que tú. Porque la única forma de llegar más lejos es trabajar con personas que saben más que tú. Y tú dices, pucha, necesito, esto me está faltando, tengo que estudiar esto. Así que yo creo que más que todo, que hagas lo que te apasiona y que tú sientes que das tu mejor a un paciente, porque al final tratamos seres humanos todos los días y no son mecánicos, no estamos tratando robots, estamos tratando Claro. personas y tú vas a cambiar esa persona, la vida de esa persona de alguna manera, entonces hazlo con el corazón, Claro, con y mucho no todos criterio. son iguales, sobre todo, ¿no? No es Todos una los receta, pacientes son la diferentes. odontología no es una receta que a No, todos le tienes que ser exactamente igual. Te encuentras con toda clase de urgencias, toda clase de complicaciones durante la cirugía o cualquier tratamiento, que para eso estudias, para resolver esa cirugía, saber resolver, esas complicaciones, ¿no? sí. Muchas gracias, Catarina. Gracias a Pienso que ustedes, muchas gracias por la eres invitación. un ejemplo a seguir. Me Muchas imagino gracias. que los que nos están viendo están tomando nota. Si Gracias. ellos quieren comunicarte o contarles su experiencia, quieren escribirte para que le hagan un consejo, o de repente algunos se quieren ir a Portugal, Así ¿dónde lo te conté. pueden encontrar? Mi página del Insta, que está como Catarina Cruz S. Catarina Cruz, ya Fray, ¿no? Abajito ya tiene que estar en vivo. Y por ahí me pueden escribir, yo con todo el gusto siempre ayudo y mis colegas saben que sí. Así que muchísimas gracias por Muchas invitarme. gracias, Excelente, Catarina. Catarina. Muchísimas gracias por Gracias. este espacio, por darte el tiempo de darnos esta conversación tan interesante y contarnos tu historia. Gracias. Muchas gracias. a ustedes. Sí. Gracias, Cata. Chicos, ya Gracias. saben, no se olviden de compartir el video, suscríbanse, toquen la campanita de notificaciones y nos vemos todos los miércoles 8 de la noche. Hasta luego. Cuídense. Gracias, Catarina. Gracias. Gracias.